Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, vemos que te podés conectar, o sea que parece que la situación ha cambiado, por lo menos por ahora. Cruzando los dedos. Si se corta, no es mi culpa, pero sí, está todavía todo atado con alambres. Fueron aproximadamente 10 horas de corte, Chema. Sí, dependiendo de la comunidad autónoma, las del norte, como están más cerca de Francia, fueron recuperando antes la energía, porque la energía que estamos usando ahora casi toda viene de Francia. El sistema está interconectado y por eso, como falló España, como consecuencia falló Portugal. Ujú. En Portugal todavía están más o menos en el 80% del territorio que ha recuperado la energía eléctrica. Nosotros estamos aproximadamente en el 99,5%. Todavía hay algunas zonas, sobre todo zonas rurales, que no han recuperado la luz. Pero a lo que comentabas, Carolina, hay que sumar hospitales, escuelas, supermercados, en fin. La cosa ayer fue bastante dura y la gente terminó informándose solo por la radio. La radio era muy curioso porque estábamos trabajando en Madrid y nos retroalimentábamos porque lo que nosotros estábamos contando en la radio era lo que la gente estaba escuchando en la calle con los autos parados, las puertas abiertas y la radio prendida a Mm. todo lo que da. Porque la gente que estaba caminando por la calle, la única manera que tenía de informarse era esa radio del auto de cualquiera que estuviera ahí aparcado, diciendo, pues si conocen a alguien que está encerrado en un ascensor, por favor avisen. Estamos hablando de mujeres embarazadas, diabéticos, personas mayores, mamás con bebés. Todas esas personas que estaban encerradas en los ascensores tenían prioridad, pero claro, ¿cómo saber en qué ascensor podía haber una persona de esas características? Bueno, ese tipo de cosas fue la radio la que unió a la gente. Mm. Y en esos momentos, en esas horas, uno comprueba lo, bueno, lo mal informados que están algunos de nuestros políticos, que se dedicaron a poner mensajes en Twitter. A ver, a ver, la gente no tenía electricidad, no tenía teléfono y no tenía internet. Claro. ¿De qué sirve que un político ponga un mensaje en Twitter? ¿Me explico? Sí, 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 totalmente. ¿Se sabe las razones de este corte, Chema? ¿Hay alguna información al respecto? Todo apunta a que un ciberataque no ha sido. Bien. Lo dijo desde el primer momento la Unión Europea, el Centro Nacional de Inteligencia está estudiándolo, no se cierra ninguna puerta porque es un fallo del sistema. Es verdad que podría ser que ese fallo del sistema estuviera provocado por un ciberataque, pero los expertos, los que saben, a los que estamos escuchando hoy y ayer a última hora, dicen que un corte de estas características no se debe a un solo hecho, tiene que ser más de uno, un fallo en cadena. Mm. ¿Por qué se produce un fallo en cadena normalmente? Por la falta de inversión, porque hay algo que no funciona, hay algo que está mal. En la distribución de la energía hay una necesidad de un soporte cuando la demanda es alta. Pero ayer hacía calor, pero estamos en abril, tampoco hacía tanto calor. Claro. Entonces, echarle la culpa al calor, a un cambio brusco en la atmósfera, es difícil de entender para los ciudadanos porque ha sido muy caótico. Y sigue siéndolo. Las llamadas telefónicas normales, las comunes, esas todavía no funcionan. No está funcionando toda la red de trenes, no está funcionando toda la red del subterráneo. Los buses hoy tenían convocada una huelga, la han desconvocado y además son gratuitos. Hubo mucha gente que lo pasó muy mal. Yo ayer hice una nota a un peluquero que estaba cortando el pelo en la calle, porque es un chico de 23 años que ha abierto su local hace poco y no puede estar un día sin trabajar. Y estaba atendiendo en la calle, en la calle. Hay unos limpiadores de vidrios que estuvieron más de 5 horas a 100 metros de altura en una de las torres más altas de Madrid. Claro. De esta gente que limpia los cristales por afuera, 5 horas y media, incomunicados, sin saber tampoco qué pasaba. Mm. Hay muchísimas historias. Personas electrodependientes que tuvieron que salir
corriendo a los hospitales porque no pueden estar sin electricidad tanto tiempo. Hemos tirado comida a la basura de las heladeras, los supermercados ayer estaban regalando los productos congelados, pero la gente que se llevó los productos congelados, salvo que tuvieran gas, tampoco podían cocinarlos. Así Claro. que hemos vuelto a la radio a pilas, a la cocina de gas, a el que tuviera en el pueblo. En los pueblos es más fácil porque la gente tiene para cocinar con parrilla. Bueno, pues pones una parrilla y comes lo que tengas y ya está. Pero esto nos está dando a entender que somos sociedades muy frágiles. Ujú, Lo fiamos todo al celular y el celular cuando no funciona no sirve de nada. Las redes sociales están muy bien, pero cuando no hay electricidad, las redes sociales no ayudan a la gente. ujú. Ayer, por ejemplo, solamente se podía comprar en los supermercados con plata. Con efectivo, Aquí claro. en Europa hay un movimiento para retirar el efectivo para que todo el mundo funcione con tarjetas de crédito. Cuando lleguemos a un punto como este, ¿cómo ¿Qué, hacemos? claro, ¿qué va a pasar? Chema, cuando sucedió lo de ayer, me vino a la mente lo que había señalado en marzo, a mediados de marzo, Elon Musk, que había advertido una crisis, una sequía, que en este caso iba a ser una sequía eléctrica que podía generar un colapso mundial a raíz de la demanda que había de electricidad, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial y todo esto. Es un poco lo que se ha dado ayer en España. Salió Pedro Sánchez a hablar en un momento en el día de ayer. ¿Cuál fue en este caso el discurso que se tuvo y qué va a pasar en el día de hoy con estas reuniones? Bueno, ¿qué va a pasar en el día de hoy? Vamos a verlo porque el Consejo de Seguridad Nacional lleva toda la mañana reunido bajo la presidencia del Rey de España con Pedro Sánchez. La oposición de momento está más o menos apoyando al presidente del gobierno, aunque ya empiezan a salir las críticas porque la gestión ha sido cuestionable. Tardó 6 horas en salir Pedro Sánchez Mm, a dar las primeras explicaciones. 6 horas son muchas horas para la gente. La gente necesita información y no ha habido mucha información. Y ahora acabamos de conocer un texto del gobierno apelando a la importancia de tener un Estado fuerte. Y en ese mismo texto se critica a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al alcalde de Madrid. Yo creo que si lo que se quiere buscar es un consenso, más vale que se dejen ya de insultar entre ellos. Tanto me da desde el PSOE al PP como del PP al PSOE. Me da igual, que no se insulten más, que se pongan a trabajar, que trabajen por el bien común, que se preocupen de la educación, la sanidad, las infraestructuras, la seguridad, las telecomunicaciones, la investigación. Hay que buscar que la gente viva bien. Y ya basta. Yo creo que el ciudadano medio, que ayer y hoy estamos dando un ejemplo de no ha habido asaltos, no ha mm, habido saqueos. En Madrid ahora ha salido la información de que el SAMUR, las emergencias, no han tenido que atender un solo herido en accidente de tránsito. Uno solo, no lo ha habido. Eso significa que la gente ayer frenó. Ayer frenamos y dijimos, esto es una emergencia, vamos a estar tranquilos. La gente volvió a casa caminando. Ha habido gente, 30.000 personas que se han quedado tirados en los trenes, que han dormido en el suelo, mm. han dormido en el suelo de las estaciones, han dormido en polideportivos, con el ejército repartiendo mantas, repartiendo comida, los vecinos acogiendo a gente en sus propias casas, por ejemplo, en Madrid, en las cercas de las estaciones de Atocha y de Chamartín. La gente, los ciudadanos, las personas, queremos vivir en paz, queremos vivir tranquilos, queremos vivir seguros. Y lo que no puede ser es que el presidente del gobierno, o quien sea, nos esté diciendo todo el tiempo lo que tenemos que hacer cuando ellos no hacen lo que tienen que hacer. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no es el culpable. No es de ahora la falta de inversión en la red eléctrica española. No es que él haya decidido dejar de invertir en la red de distribución de la electricidad en España. Esto viene de muy atrás, de otros gobiernos. Entonces, claro que no estamos buscando un culpable para señalarle con el dedo. No se trata de eso. De lo que se trata es de que gobierne quien gobierne.
se preocupen de la gente. Y no estoy hablando ahora del gobierno de Argentina, estoy hablando del gobierno en general, ni del gobierno de España. Los gobiernos tienen que gestionar, tienen que preocuparse de los demás. Y es verdad que hay que ahorrar y que el déficit cero está muy bien y que eh, el riesgo país y no sé cuántas cosas más. Pero luego la vida común se trata de que ayer en los hospitales solo se atendió las máximas urgencias. Claro. Pero quien fuera con un dolor, quien tuviese una prueba que a lo mejor llevaba 6 meses esperando, no se la hicieron porque no se la podían hacer. Historias de estas hay, Seguramente, Carolina, sí. a miles. Quien se casaba ayer y no se pudo casar, quien tenía que enterrar a un familiar y no lo pudo enterrar. Son miles de casos de ciudadanos, de personas que lo que están reclamando es, oye, vale, ha pasado ayer, ¿cuándo va a volver a pasar? Porque si no ponéis remedio, esto va a volver a pasar. Claro. Y es muy preocupante, porque se supone que estamos en Europa, que estamos en el 2025 y que estas cosas aquí no deberían ocurrir, ni aquí, que no ocurran en ningún lado. Claro. Pero así estamos. La verdad que es muy Veremos. sorprendente que estemos hablando de esto. Veremos qué es lo que va a suceder en estos próximos días, Chema. Me tomo el atrevimiento de robarte 2 minutos más y preguntarte por lo sucedido en Roma, en este caso tu análisis, tus sentimientos, tus sensaciones de lo sucedido allí, en este caso en el sepelio con la muerte de Papa Francisco. Mira, yo empecé a trabajar en la radio con pantalón corto. Empecé en el año 79 y he vivido muchos momentos muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, los atentados del año 2000, 2004 en Madrid. Bueno, hemos vivido muchas cosas. El corralito en Buenos Aires también fue muy duro en el 2001, la muerte del Papa Juan Pablo, o sea, Juan Pablo II. Lo de estos días en Roma ha sido especialmente difícil para mí, porque además uno tiene que salir al aire y contar las cosas lo más tranquilo y centrado en la información, porque al oyente, a las personas que nos están escuchando, que le importa lo que uno esté sintiendo, ¿no? Pues una cuestión personal. Pero, por ejemplo, cuando entré a la Basílica el pasado miércoles y pude ver a unos 5 o 6 metros al Papa Francisco en ese ataúd de madera en el suelo, no sé, fue muy impactante, muy, 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 muy impactante. Es de las cosas más profundas que me han pasado, y luego contarlo eso en la antena de la radio no fue nada fácil. Después uno entiende que es verdad que habíamos, yo cuando estuve en febrero prácticamente hubo un día que estaba preparado para contar el fallecimiento del Papa Francisco. Pues quizás si hubiese sido en ese contexto, ingresado en el Hospital Gemelli, rodeado de otros compañeros de prensa que todos estaban diciendo que se iba a morir y yo no. Yo decía, no, de aquí va a salir, de esta sale, de esta sale. Y mis otros compañeros me decían que no, que de esta no sale, que los médicos dicen que está gravísimo. Y estaba gravísimo y bueno, salió. Pero era muy cabezota, Francisco, era muy cabezota porque, a ver, es el Papa y hay que decirlo con todo respeto, pero quizá no hacer caso al consejo de los médicos y volver a salir, ir a la cárcel, a la visita que hizo al Trastevere, luego participar en la bendición Urbi et Orbi, bajar a la plaza para estar con la gente sin ningún tipo de protección, recibir al vicepresidente de los Estados Unidos, recibir a los reyes de Inglaterra. Era mucha actividad para una persona de 88 años que venía de una neumonía bilateral. Entonces, uno pensaba que era lo suficientemente fuerte para pasar ese trámite, pero cuando ves que no, es un ser humano y la voluntad de Dios es que aquí no se quede nadie. Entonces, ahora vamos a esperar al cónclave a ver Ujú. si el nuevo Papa continúa estas reformas que pensamos, lo hablaba el otro día con el padre Javier en Roma, que ahora de lo que se trata es de que la huella que ha dejado Francisco tenga una continuidad y que la Iglesia Católica deje de pensar que Europa es el ombligo del planeta, porque no lo somos. El planeta es ecuménico, es universal y la Iglesia
debe de entender que existe Asia y que existe África y que existe América y que existe Oceanía, que Europa es uno más y que no tiene por qué ser el que mande siempre, como ha sido casi hasta ahora en la Iglesia Católica. Chema, muchísimas gracias por este momento, también por compartir, en este caso, tu emoción que has vivido allí en Roma y seguramente estaremos nuevamente en contacto. Muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? Por favor, Carolina, es un gusto estar siempre con vosotros y saludo, por supuesto, a todos los que siguen Radio María en Argentina. Un abrazo grande, gracias. Estuvimos en